Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Damos gracias a nuestro Señor que su paciencia, su bondad, en su misericordia nos permiten esta mañana traer una palabra de vida para su vida. Es un deleite, es un gusto saludarles en esta mañana, pero sobre todo tener la certeza y la seguridad de que el Señor estará con nosotros en esta bendita mañana. Bendimos al Espíritu Santo que nos ministra en esta mañana. Le decimos: Espíritu Santo, bienvenido en esta mañana. Ministranos el corazón, ábrenos el entendimiento. Queremos hacer tu palabra, queremos hacer tu voluntad. No hay nada más agradable, hermano, sentir la satisfacción de que estamos haciendo lo correcto. No hay más cosas agradables en nuestra vida cada mañana. Es saber que nos presentamos delante de nuestro Padre Celestial y buscar la aprobación de Él. El agradarle es lo que más nos debe de interesar a nosotros como pueblo de Dios. El saber que estamos siendo aprobados, el saber que estamos siendo transformados, estamos siendo renovados, estamos siendo santificados en cada mañana, en cada momento de nuestras vidas. Eso es lo que realmente el pueblo de Dios, el Hijo de Dios, debe de buscar en su vida cada diaria. Bendito, bendito el Espíritu Santo que en esta mañana nos da las fuerzas, nos da el gozo, nos da la alegría, nos da realmente el poder de hacer las cosas conforme a su bendita voluntad. Señor, ábrenos el entendimiento en esta mañana, queremos hacer tu voluntad. Pidiéndole al Señor en esta mañana una palabra de vida, una palabra, hermano, que traiga paz, que traiga crecimiento. Hermano, veo algo que me llamó mi atención, el Espíritu hablándome. La importancia del pan nuestro de cada día. La importancia de poder disfrutar del alimento de Dios. La importancia de disfrutar siempre, de levantarnos a recibir el pan, el maná, la vida que Dios nos da cada mañana. Por eso dile: Padre del cielo, dame de comer. Dame de tu palabra, dame de tu pan en esta mañana. Dile: Señor, necesito de tu pan, necesito una palabra, necesito un mensaje, necesito una que satisfaga mi alma, que se deleite mi alma en ti y pueda hacer tu voluntad. Por eso hoy estamos viviendo tiempos como los tiempos de Noé y también como los demás tiempos, donde los hombres, hijos de Dios, hermanos, porque todos eran hijos de Dios en los tiempos de Noé, mas ellos rechazaron ser hijos de Dios. Estamos dependiendo, hermano, desde que nos levantemos hasta que desde que nos levantemos, desde el momento que nos despertemos, lo primero que el hombre hace en su vida diaria, o hacemos toda la vida diaria, es pensar en comer, ¿verdad? Como naturaleza pensamos rápidamente en que ya tenemos hambre, hay que preparar el desayuno, hay que preparar el almuerzo, ya estamos buscando a la hora, ya tenemos horas específicas donde tiene que llegar a esa hora porque ya tenemos que comer. Hay que desayunar, hay que buscar qué desayunamos, qué comemos, qué almorzamos, qué cenamos. Hermano, siempre es lo primero que piensa el hombre a la hora de despertarse. Porque por naturaleza el cuerpo pide alimento para tranquilizar, o sea, para poder tranquilizarse y mantenerte relajado. El cuerpo siempre pide comer, siempre, es una naturaleza. Pero también entender que el alma, hermano, pide también alimento. El alimento del alma es la palabra, es el pan nuestro de cada día. Por eso creo yo y estoy convencido, hermanos, que el Evangelio es el pan nuestro de cada día. Debe de ser el pan nuestro de cada día, el bendito, bendito Evangelio. Pero quiero hablarles de este pan nuestro de cada día, porque el Señor lo dijo, ¿verdad? Él dijo: danos de ese pan. Y eso es importante entender, que la importancia, hermano, de tener ese pan nuestro de cada día. Los discípulos dijeron: enséñanos a orar.
enséñanos a clamar. Y fíjese que, permíteme tantito. Entonces ellos dijeron, discípulos le enseñaron, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos en el libro de Lucas 11. Y él le dijo, cuando oréis, dice, Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Y ellos dijeron el versículo 3, el pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Danos el pan nuestro. Por eso en esta mañana le pedimos a nuestro Padre Celestial el pan nuestro de cada día. El pan nuestro de cada día. Fíjese que es importante entender ese pasaje sobre el pan nuestro de cada día, porque la iglesia de Cristo, hermano, la iglesia de Cristo tiene que anhelar el pan nuestro de cada día. No como una oración, sino como una petición. Porque orar es pedir, es desearlo. Es realmente, hermano, entender que cada día nosotros tenemos que tener como propósitos el pan nuestro de cada día. Por eso es importante decirle, Señor, danos hoy el pan nuestro de cada día. Y la pregunta es, hermano, ¿cuál es el pan nuestro de cada día? Según puedo yo mirar en las Escrituras, hay un pan nuestro de cada día. Por eso el alma, su alimento de él es el deseo del pan, que el pan que Dios da cada mañana, a mediodía, en la tarde, como lo hacía Daniel. Se alimentaba, hermano, de la oración, alimentaba siempre a su alma. Pero en veces, hermanos, hay que entender bien los conceptos, porque orar no es pasársela de rodillas. Qué bueno sería que por orar crezcamos. Qué bueno sería que por orar maduremos. Qué bueno si por orar se cumpliera la palabra de Dios en nosotros. Pero no es así. Simplemente la oración, hermano, nos fortalece a cumplir lo que realmente la palabra nos enseña. Es un complemento para que podamos realmente hacer la voluntad de Dios. Por eso, enséñanos, dice que ellos pidieron, en su oración pedían, danos el pan nuestro de cada día. Enséñanos, muéstranos. Entonces, hermano, el cual representa, quiero que entendamos que ese pan que alimentaba a los israelitas en el desierto, hermano, era un pan, era un maná que Dios les daba cada mañana, lo cual representa, el pan representa la dependencia a Dios. Es aprender a depender de Dios cada mañana. Por eso danos este pan. O sea que hay otro pan, hay otro tipo de pan. Y luego que quiero hablar de los dos panes, porque la Escritura nos enseña, hermano, de que el pan nuestro de cada día es aprender a depender de Dios. Es aprender a depender de Dios. Para que ellos no confiaran en sus propias fuerzas, porque eso lo dijo Pablo cuando ellos dice que Dios, hermano, los meten cuando ellos iban navegando. Ellos dejaron a decir el Señor que Dios los ayudara, hermano, porque habían perdido las fuerzas cuando iban, hermano, navegando, de tal manera que perdieron las fuerzas y dijeron que lo que Dios quería es que ellos aprendieran a depender de Dios y no de ellos mismos. Por eso las pruebas, las situaciones que vienen a nuestra vida, hermanos, simplemente es para que aprendamos a depender de Dios y no de nosotros mismos. Las pruebas necesitan ser pasadas, ser, hermano, metidas en un proceso. Por eso nuestra vida tiene que ser, hermano, sometidas. El verdadero cristiano tiene que ser sometido su vida a pruebas todos los días. El pan nuestro tiene que venir en medio de las pruebas. El pan nuestro no va a suceder. Ahí hay gente que tiene un pan nuestro cada día, pero ese no viene de Dios. Por eso estamos como los tiempos de Noé, porque mientras Noé les predicaba la palabra, ellos estaban comiendo y bebiendo. Ellos tenían un pan nuestro de cada día, pero no era el que Dios le daba. Era el Dios, la Escritura dice que es el Dios del vientre.
Por eso hay que entender que eran dioses. Por eso hay que entender que el pan nuestro de cada día es aquel que nos enseña a depender de Dios. Es aquel que nos hace confiar en Dios. Es aquel que nos hace esperar una respuesta de Dios. Ese es el pan nuestro de cada día. No es un alimento que alimenta nuestra carne, sino es un alimento que alimenta el alma. Por eso el Señor dice que una de las cosas que tenemos que entender, hermano, que tenían que entender ellos, es que nosotros no podemos hacer la obra de Dios, no podemos hacer nada sin que Dios no intervenga en nuestra vida. No se puede hacer nada sin Cristo. Por eso el Señor dijo, sin mí nada podéis hacer en Juan 15. El hombre tiene que aprender, el verdadero hijo de Dios, el verdadero cristiano tiene que aprender a depender de Dios. Ese es el pan nuestro de cada día. Ese es el pan nuestro, que el que sepa depender de Él. Porque, hermano, es importante que nuestra vida, dice en el libro de Segunda de Corintios, la Escritura nos enseña, dice que en el libro de Corintios 1, versículo, 2 de Corintios 1, versículo 9, cuando ellos estaban, pero nosotros no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pero fuimos atribulados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos la sentencia de muerte para que no confiemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. ¿Qué estaba diciendo? Que cuando Dios nos mete en prueba, es para que nosotros aprendamos a depender de Él. El pan nuestro de cada día es dependencia de Dios. Por eso necesitamos que aprender a depender de Dios, y solamente en el desierto, en una situación fuerte, realmente confiaremos, si somos realmente, nuestra fe está fundada en Cristo. Es importante entender que la iglesia de Cristo tiene que ser pasada y puesta en el desierto, hermano, para este tiempo. El verdadero hijo de Dios tiene que aprender a depender de Dios, como lo hizo mi Señor Jesús en el libro de Lucas 4:1, cuando fue lleno del Espíritu Santo y fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Y tiene mucha relación con que la iglesia, cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, hermano, lo llevó al desierto. ¿Por qué razón? Porque ahí iba a ser sustentado del maná, del pan de Dios. Como también, hermano, iba a ser sustentado mi Señor Jesús en el desierto para aprender a depender del Padre, aprender a depender de la fe. Por eso el Señor dijo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero estamos viviendo un tiempo donde el diablo está dando un alimento a los hombres cristianos, evangélicos, que no es el pan de Dios. Tenemos que aprender a depender, porque se está acercando cada día, hermano, un tiempo donde los hombres, como en los tiempos de Noé, que están comiendo y bebiendo y disfrutando de la vida como si nada estuviera pasando en este tiempo. La iglesia de Cristo tiene que ser puesta en el desierto, que representa a los hijos maduros, la gente que realmente tiene un llamado, aquel que anhele realmente hacer la voluntad de Dios. Por eso decirle, Padre, verá que a veces nosotros decimos, Señor, quiero hacer tu voluntad, o a veces nosotros decimos, Señor, que Dios dijo en la palabra que toda obra que Él inició, ciertamente la terminará. Por eso le decimos, mira, hermano, yo lo que puedo ver es que hay personas, hay creyentes en el cual no han iniciado la obra de Dios. Y algunos que la iniciaron, la dejaron a medias, las cuales nos dice la Escritura que van a ser descalificados por no terminarla. Pero dice en el libro de Éxodo 16, versículo 1, aquí vamos a hablar de ese pan. 16 dice, uno partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron del desierto de la tierra de Egipto. Sin significa lodo, significa arcilla, significa, hermano, que un lugar donde
está no solamente el hombre tiene que ser trabajado. ¿A dónde llevaron al pueblo de Israel? Lo llevaron al desierto. Donde llegaron al desierto de Sin, un lugar de lodo, un lugar donde el hombre tiene que ser trabajado, tiene que ser limpiado, tiene que ser transformado. Por eso el trabajo del Espíritu Santo, el trabajo de Dios en nuestra vida todos los días, desde que usted se levanta, el Padre ya está trabajando en su vida. Desde que nos levantamos hasta que anochece, ya está trabajando en nuestra vida, ya está limpiando, ya está quitando, y Él está empezando a hacer la obra. ¿En quiénes? En aquellos que anhelan y desean el maná, aquellos que desean el pan de Dios, aquellos que desean depender de Dios. En el momento que nosotros decimos, queremos depender de ti, queremos hacer tu voluntad, en ese momento empieza el trabajo, empieza la obra, empieza Dios a trabajar en nuestra vida. En ese momento, hermano, nos empieza a transformar porque somos lodo, somos vasijas de barro, para que Él se glorifique, para que Él se exalte en nuestra vida cada día. Cada día Él trabaja, y dice que cuando usted lee Génesis decía que cada día son manifestaciones, cada día Él manifiesta un poder, y dijo lo que había hecho era bueno, lo que había hecho era bueno, lo que había hecho era bueno. El trabajo que Dios hace todos los días en nosotros por transformarnos, por cambiarnos, por limpiarnos, es bueno para nuestra vida. Es para nuestra transformación, es para nuestro crecimiento, es para darnos vida en el Espíritu Santo. Por eso vemos que, hermano, que fue llevado en el desierto de Sin, donde es trabajada, donde es formada a través de tribulaciones, a través de situaciones en nuestra vida, y así como Él lo determine, para que nosotros llevemos la imagen de Cristo, lleguemos a la estatura del varón perfecto, alcancemos, hermano, llegar a ser el hijo maduro. Pero hoy se lleva un evangelio muy light, un evangelio muy suave, un evangelio donde el hombre no quiere ser trabajado, donde el hombre no quiere ser transformado. ¿Por qué? Porque él quiere comer, él quiere vida, él quiere diversión. Han cambiado el significado, han cambiado realmente el propósito, han cambiado realmente el mensaje, de tal manera que le han hecho creer a mucho creyente que el evangelio es de una satisfacción personal y no una vida que agrade y satisfaga la voluntad del Padre. Si nos dejamos moldear, si nos dejamos trabajar, nunca llegaremos. O sea, si nosotros nos dejamos, hermano, llegaremos a la semejanza. Pero si no nos dejamos trabajar, no nos dejamos moldear, no entregamos la voluntad de Dios cada mañana, no llegaremos a ser semejantes al Hijo de Dios. Por eso vamos a encontrar, hermano, que la verdadera iglesia de Cristo tiene que ser transformada. En el tiempo del arrebatamiento, la Escritura dice que seremos transformados. Tenemos que vivir una vida de transformación, como dice en el libro de Lucas 9:28, cuando subía al monte a orar, su cara, sus vestiduras fueron transfiguradas, hermanos, se llenaron de luz, siempre fueron renovadas. Por eso la importancia de la oración. Por eso cuando decía que cuando ellos oraban, decían ellos, danos el pan nuestro de cada día. Cuando ellos oraban decían, danos el pan nuestro de cada día. Su anhelo y deseo es recibir ese pan. Es aprender a depender de Dios. Es aprender a confiar de Dios. Todo aquel que tenga ese anhelo de confiar, de depender, de sustentar, que sea Dios sustentando en su vida, tiene que pasar un proceso. Tiene que pasar una transformación. Tiene que pasar una adversidad en su vida. Y eso lo tenemos que entenderlo muy bien, para que no confiemos en nosotros mismos, sino dejemos toda dependencia a Dios. Por eso a veces no sabemos los significados de nuestras palabras o las consecuencias de nuestras palabras, y pedimos, y cuando sucede algo uno dice, ¿por qué a mí? Porque Dios está trabajando para limpiarte, para transformarte, para que haga en ti un hombre, una mujer de virtud, sabia, temerosa, obediente, santificada, renovada, porque ese es el propósito del evangelio. Si a mi Señor Jesús pasó por eso, cuánto más nosotros también.
Él dijo que teníamos que pasar lo mismo. Si queremos seguir sus pisadas, realmente somos seguidores de Cristo, tenemos que seguir ese camino. Y luego dice en el libro de ahí del Éxodo, tenemos que ser transformados. En el Éxodo 16, versículo 2, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y le decían los hijos de Israel: ojalá hubiésemos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pues no habéis sacado a este desierto para matarnos de hambre a toda esta multitud. Lo más interesante, que la palabra dice comer. Ellos deseaban comer la carne, las ollas del Egipto. Ellos no deseaban, como dijo mi Señor Jesús, no solo de pan vivirá el hombre. Ellos dijeron, sino de toda palabra. Ellos anhelaban el pan de Egipto, que era la carne. Ese era el pan de Egipto que anhelaba, la carne. Por eso dice, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. O sea que no era el pan, no es un pan dulce que lo metes en tu café, en tu chocolate. No era ese pan. En realidad era un alimento. Estaba refiriéndose a un alimento. Lo que está diciendo entonces, hermanos, que el término comer en el hebreo viene de la palabra okel. Y la palabra okel significa pan, significa víveres, significa doctrina, significa enseñanza, significa mensaje, significa hablar. ¿Qué es lo que ellos querían comer? ¿Cuál era su alimento? Dios no está en contra de ningún alimento terreno, hermano, de ninguno. Por eso hay gente que muchos ministros, muchas coberturas, doctrinas han errado en que hay alimentos prohibidos. No hay ningún alimento prohibido. Literalmente no hay ningún alimento prohibido. Ya quisiera yo ver esos predicadores que prohíben todo, que se vayan a las rancherías, que se vayan a las haciendas, que se vayan a los pueblos, que se vayan allá donde murió Tarzán, hermano, y se va a encontrar usted que va a tener que comer hasta piedras si quiere sobrevivir. Que lo que supuestamente a ellos no les está prohibido, ahí tendrán que comerlo. Si quieren salvar gente, tendrán que comer lo que les dan. Y no se van a morir de hambre. Porque como tienen de todo, es fácil juzgar y condenar a las personas que no coman tal cosa. Porque en veces el dinero los hace soberbios. Porque pueden comprarse cualquier cosa. Pero cuando tienen que ir en las casas humildes, en las casas pobres, que tienen que comer lo que poco que tengan, que para ellos es inmundo, como el caso de Pedro, que creyó que no tiene que ir, cuando fue el caso de aquel hermano centurión, hermano de Cornelio, ¿verdad? No quería ir porque ahí no comía él alimentos inmundos, y le tenía que enseñar el Señor, hermano, que todo alimento es puro, pero él decía que eran impuros. Por esa razón no iba. El que quiera salvar tendrá que comer todo lo que le pongan a la mesa, sin cuestionar, sin herir la conciencia de las personas, porque ya parece que es más importante la comida que la salvación del alma. Esto no tienen ideas de lo que hacen. Por eso la Escritura nos enseña, hermano, que el comer aquí no está prohibido ningún alimento terrenal, ninguno, hermano. Lo que está prohibido en realidad es todo lo que tenga que ver con lo espiritual, pero aquí lo que nos enseña, de hecho son 4 tipos de comida que están prohibidas espiritualmente, pero hermano, pero aquí nos enseñan que la palabra comer significa palabras. Quiere decir que ellos comían palabras sin valor todo el día, palabras vanas, conversaciones de una vida diaria sin Cristo Jesús. Hay gente que se levanta y no, en su boca no está Cristo. Hay gente que se levanta y ni tan siquiera se acuerda de Dios. Hay gente que ni tan siquiera se acuerda de darle las gracias o de ser agradecidos con Él. Sus temas son: ¿qué vamos a comer? ¿Cuánto dinero voy a ganar? De hablar de negocios, hablar de diversión, hablar de filosofías, o de opinar en contra del Señor. Pero se levantaban sin propósitos. Eso es un alimento. Alimentos que satisfagan, que los hagan sentir bien carnalmente.
Por eso la Escritura dice que Filipenses 2:21, porque todos buscan lo propio suyo y no lo que es de Cristo. Su alimento, sus palabras, hermano, no los dirigía hacia el propósito divino, no los dirigía a agradar al Señor. Es más, por eso es muy... Cuando las personas oran o cuando oramos nosotros, las palabras nos comprometen. Usted observe sus palabras, qué le dicen cada oración al Señor, y se va a encontrar que las palabras de oración simplemente son compromisos, son pactos, como decir: Señor, te voy a agradar, te voy a buscar, voy a hacer lo que me pidas. Eso enlaza, eso ata a una persona de que tiene que cumplir. Le está haciendo una promesa, le está haciendo un pacto, les está comprometiendo con sus palabras, pero no lo cumple. Por eso la Escritura dice en Eclesiastés 3, versículo 1, 2, hermano, que Dios no se agrada de los sacrificios de los necios. No digas, mejor le digo, no prometas y no cumplas. No digas nada, porque son gente que, Señor, o sea, según ellos están orando, pero en realidad se están comprometiendo en un pacto. Se están comprometiendo con algo, hermano, de que a Dios no le agrada si no lo van a cumplir. Esto es un alimento que satisfaga, que los hizo sentir bien, hermano, en ese momento, pero eso es un alimento. Hay gente que comía oración, porque la oración nos hace pedir a nosotros el pan nuestro de cada día. Pero hay peticiones. El Señor dijo que no por sus muchas palabrerías serían escuchados. Ciertamente, dijo, ya tuvieron su recompensa. Ya les Dios proveyó. Pero comían palabras sin valor, comían doctrina, pedían para satisfacer la carne, pedían para sentirse bien. No buscaban a Cristo en sus palabras, no había temor en sus palabras. Por eso el Señor dijo en 1 de Juan 4, versículo 1, dice: ellos son del mundo y por eso hablan del mundo. El mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Que dice: ellos son del mundo. Están hablando como gente del mundo. Ellos no nos oyen. Ellos están hablando de ellos. Están hablando de ropa. Están hablando de zapatos, están hablando de modas, están hablando de un carro, están hablando de motos, están hablando de grandezas. Ellos están hablando de ellos, de lo que el mundo ofrece, dejándose deslumbrar por lo que el mundo les da, les pone ante sus ojos. Ellos son del mundo, dijo. No nos oyen, no están oyendo al Espíritu. Su alimento de muchos. Hablar significa comer. Hablar significa comer. Hablar significa enseñanza. Hay gente, iglesias o creyentes que relacionan el evangelio, lo relacionan con el mundo, lo relacionan con los deleites, porque quiere Dios verte feliz. Por eso te va a regalar un carro, te va a regalar una casa, te va a regalar ropa, te vas a hacer próspero en tu negocio, porque quiere verte feliz. El hijo más precioso, la hija más preciosa, la quiere ver llena de alhajas, llena de dinero, llena de prosperidad. No, dice que esto era en el mundo. El hablar es un alimento. El hablar es un alimento. En el libro de Juan 7, versículo 18, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley porque procuran matarme? Miren, el diablo quiso matar a mi Señor Jesús en el desierto. Primero lo intentó 3 veces. Uno, por medio del pan. Otro, por medio de las riquezas y las glorias. Y otro, hermano, subiéndolo en el pináculo. Dice que lo intentó matar. ¿Por qué el diablo busca matar? ¿Por qué el diablo busca, dice, matar a mi Señor Jesús? ¿Sabe cómo lo va a lograr en este tiempo? ¿Cómo el diablo va a matar a mucha gente? Por eso la peor mortandad no son las balas, no son las pandemias, no es el hambre, no son los terremotos, no son los desastres. La peor mortandad que habrá en este tiempo, hermano, es la muerte de la fe. No habrá tanta mortandad que
la gente mate a Cristo, quite la fe de su vida. El diablo busca matar al Señor Jesús. O sea, ¿cómo lo hará? Quitando de la boca de los hijos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Buscará quitar el nombre, porque el nombre de Cristo es vida. El nombre de Cristo es salvación. El nombre de Cristo es restauración. El nombre de Cristo es ayuda. El nombre de Cristo es socorro. El nombre de Cristo es la vida en el Espíritu. El nombre de Cristo es la única, hermano, que nos hace exaltarle y darle la gloria al Padre, que nos hace evidenciar que realmente estamos vivos. El diablo buscará quitar entonces, hermano, el nombre de Cristo en nuestra boca, el nombre de nuestro Señor Jesucristo en nuestra boca. ¿Cómo lo hará? ¿Cómo lo hará, hermano? Lo hará poniendo que el hombre hable del mundo, que tenga un alimento, el alimento de la vanidad, el alimento de las cosas vanas, el alimento, hermano, de ropa, dinero, carros, casas, de satisfacción personal, que no se mencione el nombre de Cristo. Harán que se olviden de Él. Porque nosotros, el Señor dijo que por la palabra de Dios nosotros vivimos. Por la palabra de Dios vivimos. Por el pan nuestro de cada día es, Señor, es tu nombre. Es el nombre de Cristo vivimos. Por el nombre de Cristo vivimos. El diablo sabe que el alimento del alma es la palabra. O sea, por eso lo mata. Porque lo deja sin comer, para que pierda la fe. Y en Hebreos 11, versículo 6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque una persona anda en la carne. Y la carne dice que la carne es muerte. Lo va a carnalizar. Por eso las personas, el creyente que solamente en su boca, desde que se levanta hasta que se oscurece, no estuvo la palabra Cristo, no estuvo la palabra, el evangelio en su vida, habló de lo suyo, habló de él, habló del mundo, habló de sus deseos, pero no estaba. Ese era su alimento. ¿Cuánta gente le gusta, hermano? No mira usted que cuando alguien está predicando el evangelio, está tratando de meter palabra del Señor, hay otro que empieza a meter otro tipo de temas del mundo o de ellos mismos, porque de lo suyo habla. No habla de Cristo. No habla del Señor Jesús. ¿Por qué razón? Porque ese es su pan nuestro de cada día. Ese es su pan. ¿Cuál es tu pan nuestro? Por eso cuando oraban decían, Señor, danos el pan nuestro de cada día. ¿Qué está diciendo? No quites de mi boca tu palabra. No quites de mi boca tu palabra. Dile en esta mañana, Señor, no quites de mi boca tu palabra, dame de ese pan. Jesús dijo, yo soy el pan. Yo soy el pan de vida. Yo soy ese pan que debe de estar en tu boca. Pero hay gente, hermano, que come diario su propia persona. Come diario su propia familia. Su propio bienestar. Come de su propio trabajo. Hay creyentes que solo de su trabajo hablan. Hay creyentes que solamente de la película, de la novela, del cine, de ropa, de cosas vanas, solo de eso hablan. Ese es su pan nuestro, ese es su pan que el diablo les dio. Por eso les digo que dile a estas piedras, vamos a ver eso. Por eso en el libro de Juan 3, versículo 31, el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos, cosas terrenales habla. Pero el que viene de arriba, habla de arriba. El que es de arriba, habla del reino, habla del Padre, habla de los cielos abiertos, habla de las bendiciones. Por eso decir, Señor, dame el pan nuestro, que no quites tu palabra en mi boca.
Dame ese pan, porque es lo que realmente nos da la vida. Que tus conversaciones sean Cristos, que tu hablar sea Cristo. No borres, no quites el nombre de Cristo, no quites el nombre del Señor Jesús de tu boca, porque matará la fe. El diablo es astuto, que el Señor lo reprenda. Va a añadir temas, va a añadir situaciones para que el hombre no hable de Jesús, no hable del nombre de la salvación, no hable del nombre de bendición, no hable del nombre de temor. Así engañará a muchos, los engañará presentándole un Dios parecido. Por eso el Señor dijo: no todo el que me diga Señor, Señor. ¿Por qué dijo eso? Porque la palabra, el Señor dijo que nadie puede servir a Dios, a dos señores. O amará a uno, o amará a otro, o al Dios de las riquezas, o al Dios vivo. Que decida qué Señor va a servir. Hay quienes mencionan, sin querer, relacionan al dinero, a la prosperidad, la relacionan con Cristo, con Dios. Y por eso, Dios, gracias. Por eso cuando yo escucho esa palabra decir: ¿cómo estás, hermano? Bien bendecido. ¿Bien bendecido de qué? Tiene dinero, le va bien. Y eso no es bien bendecido. Eso no es una palabra que lo reconforte. Por eso en el libro de Filipenses 3, versículo 18, dice que por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. O sea, hermano, que solo piensan, dicen, en comer. O sea, que solo piensan, hablan de lo terrenal, hablan de su vida, hablan de dinero, hablan de negocios, hablan de familia, hablan de lo terrenal. Dice que su Dios es el vientre. Quiere decir que su Dios, el hombre, hermano, que su Dios es el vientre, solo habla de la vida diaria, solo habla de su persona, solo habla de otros temas menos de Cristo. Ese no está recibiendo el pan nuestro de cada día. ¿Cómo vivirá su alma si se está muriendo por dentro por falta de la palabra que da vida? Por eso, no quites de tu boca el nombre del Señor Jesús. No quites de tu boca su nombre, porque en el mundo espiritual su nombre es vida, es prosperidad del alma, es fortaleza, es confianza, es bendición, es añadidura, es respaldo, es protección, es mano poderosa. No quites el nombre, no cambies el tema de tu vida diaria. Por eso los hijos de Dios deben de estar llenos de la palabra, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿De qué habla la boca? Solo Cristo, todo lo relaciona con Cristo. Pero el hombre habla de grandezas, cosas vanas que nunca va a alcanzar, y si les alcanza tendrá que dejar a Cristo. Por eso dice que el Dios del vientre, la palabra vientre significa corazón, de lo interno de su corazón, del deseo de su corazón. Por eso dice, hermano, Lucas 6, versículo 45, habla de ese tesoro, de ese buen corazón. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que está diciendo aquí, que el Dios del vientre, hermano, el mal tesoro no son buenas palabras. Su tesoro, lo que más apreciamos, él debe de apreciar el Hijo de Dios, el creyente, el verdadero Hijo de Dios, hermano, es el amor a la palabra. El Señor lo dijo muy claro, mi Señor Jesús: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. El tesoro es apreciar la palabra, el tesoro es apreciar el evangelio. Su vida es el evangelio, su vida es la palabra, su vida es el deseo realmente de agradar. Eso es un alimento, eso es un tesoro. Por eso el Señor le dijo en el libro de Mateo 13, versículo 44,
Como asemejó, dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, en el cual el hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas palabras, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y lo compró. ¿Por qué crees que le dijo el Señor a aquel hombre rico: vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres? ¿Qué le estaba diciendo? Vende todo y cómprate un reino. Ve y cómprate un reino para ti. A ti lo que te hace falta es que vendas todo y compres un tesoro. Tienes todo, pero te falta tesoros. Tú hablas solamente de riquezas. Porque digo que estaba pensando, ese rico pensaba, dice: ¿dónde voy a guardar mis riquezas? Expandiré mi granero, lo haré más grande. Sus pensamientos era hablar: oh, me está yendo bien, voy a comprar esto, voy a hacer esto, y yo nada más dinero, voy a cambiar esto, voy a cambiar. Ese era su pensamiento diario, pensar en cosas vanas. A mi Señor se entristeció mucho. ¿Por qué? Porque en su boca no estaba su nombre, en su boca no estaba el evangelio. Hablaba de grandezas. Peor aquellos que hablan solamente de tristeza, de amargura, de enojo, de ira, de chisme, de murmuraciones, de división, de rencores, de rebeldía. Peor todavía. El evangelio es revelado, hermano, porque es un tesoro escondido. Las perlas es la buena palabra de su vida. Por eso le digo: vende todo y cómprate el reino, cómprate un reino. Queridos hermanos, ¿quién compra hoy algo tan valioso? Mire, hay creyentes que ni Biblia compran. Hay creyentes que no compran Biblia. Ni Biblia llevan a las iglesias. No quieren invertir en el reino. Hay creyentes que no compran algo para crecer, para alimentarse. No tienen una buena palabra, hermano. Hay gente que los escucha hablar así y la verdad sus palabras son necedades. No te hablan de Dios y trata rápido de cambiar, hermano, la conversación porque no pueden sostener una palabra de Cristo. Cristianos que solamente hablan cosas que no edifican, en su boca no hablan nada de Dios en todo el día. Y si tocan la conversación están buscando rápido cambiar la conversación. ¿Por qué? Porque para ellos no es valioso el reino. Para ellos tocar el tema del evangelio, toca hablar de Cristo en su vida es algo muy molestoso. Porque su pan nuestro de cada día es el vientre. Es el vientre. Y el vientre es hablar de ellos, hablar de su casa, de su familia. El vientre es de que, hermano, qué tan comida tan rica, que a dónde fueron, qué restaurante fueron, qué ropa se pone, qué carro se compraron, qué moto le está más bonita y más cara. Hay que presumirla, hay que presumir la ropa, hay que presumir el lugar donde van, hay que presumir el viaje, hay que presumir el dinero, hay que presumir todo, hay que hablar de eso, porque eso, gracias a Dios. No, hermanos, estaban equivocados. Ese es el pan nuestro de muchos. Por eso muchos están muriendo, se está muriendo su fe. ¿Por qué? Porque lo único que nos hace vivir en Cristo es no borrar, no quitar el nombre de Jesucristo en nuestra vida. Y el diablo lo sabe bien, que el Señor lo reprenda, que nuestra vida debe de ser Cristo, 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 Cristo. Mucha gente te va a venir a decir: es que todo para ti es Cristo. No puedes dejar de hablar sin que no lo metas a Él. Sí, porque ese es mi pan. Por eso en los días de Noé, hermano, el nombre de Dios no estaba, sino hablaba de vida diaria, hablaban del mundo, de lo terrenal. Y dice que perdieron el temor, perdieron el amor, fueron muertos, porque ellos mataron a Cristo. El diablo los logró quitarles el nombre de Jesús en la boca. Le dieron muerte a la palabra en su vida. Por eso Cristo viene por una iglesia que se parezca a Él. Dice que cuando ellos vino el maná, descendió el maná, ellos detestaron el maná. Ellos querían carne.
Por eso ahí en el Éxodo mismo donde estábamos, dice que en el versículo 35, y así comieron los hijos de Israel maná 40 años, hasta que llegaron a la tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Maná representa la dependencia a Dios. Maná representa que comieron hasta que, dice que comieron el maná hasta que llegaron tus 40 años. Todos los días Dios les envió comida. Les dio comida, dependencia a Él. Comieron hasta que llegaron hasta el tiempo señalado. 40 años para que conocieran y vivieran y recibieran al bendito Espíritu Santo. Dice que todos fueron llenos por el Espíritu. Hermano, cuando dice que fueron llenos, por eso mi Señor Jesús en el libro de Lucas 4 dice que llegaron comiendo maná. Los verdaderos hijos de Dios, el verdadero evangélico, verdadero cristiano, no deja de comer maná. Quiere decir, no quita el nombre de Cristo en su boca. Y todo es Cristo, está edificando, está animando. La palabra la tienen en la boca, no tienen ellos vanidad. Por eso la Escritura dice que en mi Señor Jesús no se halló engaño, no se halló mentira, porque tenía la verdad. Y cuando usted mira en Apocalipsis sobre las vírgenes, aquellas vírgenes, dice que iban con él. La Escritura dice que, hermano, que ellos iban, hermano, dice que estas vírgenes los seguían a él donde quiera que iban, pero dice que, hermano, ellas lo seguían porque, hermano, las lámparas las tenían encendidas. Gustavo López, amén, así es, no se compra. El reino de Dios no se compra. No puede nada tiene que ver con lo material. Pero esos muchos comen eso. Solo hablan de grandeza. Ese no es el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo es no quitar la boca, de quitar de nuestra boca el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero en el maná, cuando ellos estuvieron en el desierto, el Señor trabajó en su vida para quitarles de su vida el lenguaje. Fíjese, hermano, porque acá dice que ellos conocieron al Espíritu Santo. Por eso el Señor dijo en el libro de Juan 6:63, dijo: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que los he hablado son espíritu y son vida. Oh, hermano, lo que estaba diciendo, mira, ¿qué provoca la vida de Cristo? ¿Ir a la iglesia? ¿Dar un culto? No, lo que realmente provoca la vida de Cristo es tener la palabra de Dios. Es la palabra, la obediencia, el temor, la santidad, porque ese es el caminar de Cristo. Ese es el caminar de Cristo, es la vida de Cristo. Lo que está realmente, el buen tesoro, es lo que apreciamos la palabra. Por eso usted debe de apreciar mucho la palabra de Dios en su vida. Debe de apreciar el sacrificio de Dios en su vida. Debe de apreciar, hermano, lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Por eso Él dice que el Espíritu es el que es la vida. Lo que estaba diciendo es que el hablar sin motivos, el hablar de carne, el hablar de gusto, de dinero, de prosperidad. Es más, como decía el hermano, no se puede comprar iglesias donde tienes que diezmar, tienes que ofrendar, tienes que dar todo para que Dios te bendiga. No es cierto, hermano. O sea, los compran. Ciertamente es un mandamiento, pero no pueden obligarte. Porque la gente de Dios dice que Dios ama al dador alegre. Lo que estaba diciendo, hermano, es que con nada, mira, Caín quiso comprar a Dios con carne, darle lo mejor de la tierra y no se lo recibieron. Tiene que ser lo mejor del cordero, el sacrificio del perdón, la santidad, es lo que realmente Dios quiere de nosotros. Lo que estaba diciendo aquí, que el Espíritu es el que da para la carne, para nada aprovecha, estaba diciendo que, hermano, el hablar de la carne, el hablar del mundo, el hablar del yo, dice que su propia gloria busca. Hermano, para nada edifica.
ni hace bien al alma. Pero el hablar del nombre de Jesucristo nos beneficia y nos bendice. Porque Cristo es la palabra que debemos de tener nosotros para formación de nuestra vida. Por eso el Señor en Lucas 4, como decíamos 3, decía que dile a estas piedras que se conviertan en pan. Di a estas piedras. Las piedras representan los fundamentos, los razonamientos, las lógicas. Soy cristiano sin obediencia, soy cristiano sin temor, soy cristiano pero no leo la palabra, soy cristiano pero no ayuno, soy cristiano pero no oro, soy cristiano pero no voy a los cultos, soy cristiano pero no tengo ninguna relación directamente con Él. Eso es, dile a las piedras, los corazones duros. Dile al corazón duro, a los hombres que tienen un corazón que no se dejan ministrar por el Espíritu, dile a ellos que te enseñen realmente. Son fundamentos, lógicas. Un evangelio de solo pensarlo, un evangelio de solo acordarse, un evangelio de solo creérsela en la mente, un evangelio de filosofías, un evangelio de ideologías, y que ahí quede. Somos cristianos, al final somos hijos de Dios, y Dios no hace excepción de personas, dando a entender que a Dios nos da todo por igual. No, porque eso es rechazarlo por completo. Jesús lo rechazó por completo. Él dijo que Él no come piedras, Él no come ideologías, porque piedras significa fundamentos, ideas, inventos, mitos. El evangelio no es ni mitos, ni ideas, ni inventos, ni lógicas, ni filosofías, ni está basado en ideas. Hay un evangelio que bajó del cielo, que Él es Cristo. Por eso, hermano, el diablo le dijo, come piedras. Dile a las piedras. No, dile a las piedras. No. Él dijo, no. Yo como de la palabra. En mi boca estaba el Padre. En la boca de Él estaba el Padre. El honrar al Padre. Es más, vean lo que dice, cuál era su alimento de mi Señor Jesús en Juan 4, versículo 32. Y le dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. ¿Cuál es la comida del cristiano? ¿Cuál es la verdadera comida de los hijos que son puestos en el desierto? A los hijos que defienden que su boca dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. ¿Cuál es el pan de todo? ¿Cuál es el pan nuestro de cada día? Del Hijo de Dios. El pan nuestro de cada día del Hijo de Dios es anunciar a Cristo hasta que el Señor venga. Porque el Señor dijo, mi comida es, mi obra, mi comida es mi sangre dice, es que haga la voluntad y que acabe su obra. ¿Su obra cuál es? ¿Cuál es la obra? Él vino a anunciar el evangelio para arrepentimiento. Pero ¿cuál es la obra de nosotros? La obra de nosotros es anunciar a Cristo hasta que Él venga. La comida del Hijo de Dios es hablar de Cristo con temor y anunciarlo a Él. Esa es nuestra comida, porque solo en nuestra boca está Cristo. La obra empieza cuando nosotros predicamos y anunciamos a Cristo. Esa es la comida del cristiano. Ese es el alimento del pan nuestro de cada día. Presentarlo, anunciarlo. Por eso aquellos que están enfrascados en debates de quién es la iglesia verdadera, de quién es el que realmente le agrada a Dios. Realmente el que le agrada a Dios es aquel que está hablando del Padre, que está hablando del Espíritu Santo, que está trayendo almas, que está preocupado por llevar el evangelio, que se está santificando, que se está apartando. Realmente su boca es Cristo. Toda su vida es Cristo. Es el que busca las cosas de arriba y no las cosas terrenas. El que tiene puestos los ojos en Cristo y no en los hombres y no en las cosas mundanas. Ese es aquel que se ha propuesto, hermano, vivir la vida de Cristo. Por eso la obra empieza cuando nosotros empezamos a predicar y anunciar a Cristo en nuestra vida. El tiempo ya se acabó, como lo hizo Noé. Como lo hizo Noé.
Dice que cuando fue a Noé, fue advertido de los tiempos, de los juicios que venían. Se preparó con él y su casa y empezó a anunciar el evangelio. Empezó a anunciar la venida de Cristo. Empezó a anunciar los juicios. Y él empezó, le dijo, prepárate, hazte un arca. Empezó a trabajar la obra, a trabajar, a edificarse el templo, a edificar su salvación. ¿Cuánta gente no está hablando de Cristo? Su salvación es Cristo. Está hablando del mundo. Muchos empezaron a hablar de Cristo, evangelizaban, eran ministros. Dios los usaba, hermano, y dejaron a medio este camino de anunciarlo, de dar a conocer a Él. La Escritura dice que serán descalificados. Hay gente que le gusta entrar y a debatir y a pelearse, pero no están anunciando salvación, no están anunciando santidad, no están anunciando, hermano, las buenas nuevas para que otros se salven. No estamos debatiendo con nadie. Estamos diciendo, hermano, vuelve a Cristo. Que en tu boca esté la palabra Jesús. Que en tu boca esté la palabra salvación. Que en tu boca esté la palabra santidad. Que en tu boca esté la palabra obediencia. Que en tu boca esté la palabra que a todo es Dios para nosotros. Esto es nuestra comida. El verdadero evangelio, el verdadero Hijo de Dios come el nombre de Cristo. Por eso digo, esta es mi carne, mi verdadera comida, mi carne es verdadera bebida. El que come mi carne, bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Comemos a Cristo todos los días, comemos su palabra, atesoramos lo que Dios nos da. Hay otros que ni tan siquiera han empezado, hermano. No han empezado la obra en su vida. Todo es diversión, todo es días festivos, todo es día, hermano. No han empezado a edificar su vida. Otros ya ni se dedican a la vida de Cristo. En su boca no está en la ley, no está la palabra, hermano. ¿Qué comen? ¿Qué come el cristiano? ¿Qué habla el cristiano todos los días? Dice que el alimento de nosotros los hijos de Dios es anunciar su palabra, es anunciar el evangelio, es anunciar a Cristo, la venida de Cristo, es anunciar salvación, es anunciar perdón, es anunciar misericordia, es anunciar la grandeza, las maravillas de nuestro Señor Jesucristo. Eso es realmente lo que importa. Por eso el anunciar a Cristo es el pan nuestro de cada día. Hemos crucificado la carne, hemos crucificado el mundo y sus deseos. Hemos crucificado a nosotros nuestro propio interés por las cosas del mundo. Ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Yo ya no existo para el mundo, dijo Pablo. El mundo ya no tiene nada en mí. Ese es el punto. El anunciar a Cristo es el pan nuestro de cada día. Ese es nuestro alimento, hermano. Pero el estar comiendo vida diaria, nosotros, ese es un alimento que mata la fe. Mucha gente murió en el desierto. De muchos de ellos no se agrada a Dios porque comían este alimento. Aunque comieron la misma bebida, comieron la misma comida espiritual, murmuraron, se rebelaron, idolatraron, fornicaron por no seguir la vida de Cristo. El anunciar a Cristo es el pan nuestro de cada día. Esa es nuestra comida. El no quitar de nuestra boca el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lo predicamos, lo anunciamos, lo presentamos, porque pronto, como en los tiempos de Noé, viene. Estamos preparando nuestra salvación, nuestra vida, por seguir realmente a Cristo, por realmente parecernos a Cristo, por transformarnos a Cristo. Mire, hermano, de verdad con todo mi corazón se le digo, cuando usted tiene la palabra del nombre de Cristo en su boca todos los días, vas a ver, se te van a abrir los ojos y entenderás por qué tú eres hijo de Dios, eres hija de Dios.
Porque es importante en ese momento, hermano, en ese momento empieza tu obra. En ese momento realmente estás comiendo la vida de Cristo, estás comiendo la voluntad de Dios, estás comiendo palabra de vida eterna, te estás comiendo a Cristo, estás comiéndote porque lo estás, de la abundancia del corazón habla la boca, estás hablando de Él. En ese momento ha iniciado tu obra en tu vida, la transformación de tu vida, el Hijo de Dios, porque hasta que termines la obra, hasta que termines de hablar, hasta que termines de glorificar, hasta que termines a dar a conocer en tu vida, dirá la gente, hay hasta un hijo de Dios, hasta hay una hija de Dios, porque solo de Él habla. Que Dios te bendiga, querido hermano Gustavo López, Dios les bendiga. Hermano, gracias. Yuli Magrego, Pérez de González, Dios les bendiga allá en Alabama. Jorge Alberto allá en Chiapas. Catarino, Dios les bendiga, querido hermano José Jorge Catarino, Coral, a todos los hermanos, Betsabe, a los hermanas Jessica Díaz, a Sheila. Muchas gracias a los hermanos, no los logro identificar, pero muchas gracias por su tiempo. Que Dios me los bendiga en esta mañana. Pongan siempre sus comentarios para mandarles un saludo donde quieran que estés, hermano. Dios me los bendiga. Que en esta mañana la palabra, el pan nuestro de cada día, el nombre de nuestro Señor Jesucristo esté en tu boca. Porque ese es el pan nuestro de cada día. Danos tu nombre. Dios te bendiga, hermano. Gracias a todos los hermanos y hermanas. Y les esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para tu vida. Si algo nos hace estar con vida, es Cristo, es la palabra, es su presencia en nuestra vida. Muchas gracias por su tiempo. Le mandamos un saludo. Denle like a la página. Ayúdenos a compartir, querido hermano, para que si no le llegan las notificaciones, desconéctese y luego vuelva a conectarse, porque en vez de así actúa Facebook. Hermano, y mañana en punto de las 7 de la mañana les esperamos con una palabra de vida para sus vidas. Que Dios me los bendiga. Vuelva a casa. Arrepiéntase, ponga cuéntase con el Señor. Hermano, nunca es tarde para volver al Señor. Nunca, nunca. Es el momento de volver a alimentarnos, de fortalecernos, de ser bendecida nuestra alma. Es el momento, es el mejor momento de volver a comer, porque el pan es vida. La buena palabra es buena, Cristo es vida. Así que, y todo lo que esté muerto resucitará, porque Él es la vida. Que Dios te bendiga. Vuelve a casa, hijo de Dios. El Padre te está esperando con los brazos abiertos para darte un beso, un abrazo, gozarte por cuanto el Hijo de Dios ha regresado a casa. Que Dios te bendiga y muchas gracias por su tiempo. Bendiciones, hermanos.